Pero ahora vamos a saludar a un amigo con quien hace rato que no charlamos, bueno, cuando me tocó la responsabilidad de estar junto a otro compañero en el Museo Histórico Municipal de Lanús, recibimos a la gente de la Fundación Villa Manuelita, que tiene un significado muy particular. Yo le voy a pedir a él que nos cuente un poco de esto de Villa Manuelita, porque recién hablábamos con Mercedes Carrizo de Chingolo, y Chingolo y Villa Manuelita se disputan ser la capital de la resistencia, así que ahora vamos a ver si podemos dirimir esa diferencia. La Fundación Villa Manuelita hace un trabajo de historia, de mucho material, sobre todo en imágenes, que es muy necesario en un tiempo en el que lo hemos charlado incluso aquí con nuestro columnista Pablo Chavas y con otros amigos y compañeros, la necesidad que hay de formación, ¿no? De tener un poco más de conocimiento de qué es lo que decimos cuando hablamos del peronismo. Bueno, yo les contaba la anécdota de que publiqué algo que está en el manual de conducción política, y alguien me dijo, pero eso no lo dijo Perón, y me lo discutió a muerte, diciendo que incluso que era malo lo que estaba publicando, y le tuve que sacar una foto al libro para que vea que está escrito en el manual de conducción política. Digo, hay gente que habla en nombre del peronismo y no tiene ni idea de lo que es el peronismo. Y algo como la Fundación Villa Manuelita es fundamental en este tiempo en que se requiere de formación y de preparación de cuadros políticos. Por eso voy a saludar a Daniel Giacinti, que es justamente quien lleva adelante la tarea, junto a otros por supuesto, de la maravillosa tarea que realiza la Fundación Villa Manuelita. ¿Cómo estás, Daniel? Tanto tiempo. Buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación y un placer hablar con vos de peronismo, de todas nuestras historias y de nuestros sueños, ¿no? Contale un poco a nuestra gente, a nuestra audiencia, qué es la Fundación Villa Manuelita. Bueno, la Fundación Villa Manuelita es el esfuerzo de un grupo de compañeros que quieren, en realidad, lo que quieren todos los militantes, ¿no? En general, llevar adelante la idea de construir una patria mejor, una nueva democracia, y que entendemos el peronismo como un movimiento revolucionario que prácticamente recién comienza. Y bueno, y hacemos, en función de eso, hacemos todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance, desde sitios web, editamos documentales, imprimimos libros, damos charlas, conferencias, todo lo que podemos hacer con nuestras posibilidades lo tratamos de llevar adelante, ¿no? Arrancó en el año 2009 y bueno, en ese sendero hemos desarrollado varias herramientas, pero todas en función de esto que te cuento, ¿no? Y estas herramientas son, bueno, audiovisuales, gráficas y demás, y en estos días han tenido actividad interesante. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, estamos desarrollando, hoy por ejemplo tenemos una charla sobre Eva, reivindicando su figura y sus ideales y sus deseos, ¿no? Y qué significa ese mensaje de Eva hoy. Estamos en esta semana realizando esa tarea, ¿no? Estamos ahora cerrando un nuevo documento respecto de la incidencia del pensamiento de Eva proyectado hacia la democracia distinta que ella quería y que Perón quería construir, ¿no? Y que marcan de alguna forma su vida personal. Y hemos realizado, por ejemplo, hemos terminado hace unas semanas un curso de formación política que tenemos nosotros de 4 seminarios que los brindamos, que ya lo hemos realizado en muchísimos lados, que tiene básicamente también esa idea, tratar de explicar qué significa el peronismo, si es, por ejemplo, si es un partido o es un movimiento, si es una revolución o no, si lo es, qué características tiene, porque viste que las revoluciones, para hacer revoluciones en serio, es una cosa profunda, o sea, tenés que tener un nuevo concepto de Estado, un nuevo concepto de ciudadano, un nuevo concepto de dirigente, una moral y una ética nueva, en fin.
tratamos de intentar interpretar desde ese punto la historia del peronismo y armar la mayor cantidad de espacios para profundizar ese debate. Y los cursos son uno de ellos, ¿no? Así que bueno, muy contentos con esa perspectiva porque seguimos recibiendo invitaciones. Esto que vos decís de la necesidad de la formación política está muy presente hoy en el peronismo, ¿no? Porque se entiende de que algo pasa, porque no puede ser que estemos como estemos, digamos, ¿no? Entonces todo el mundo, porque no coincide con lo que Perón y Eva gestaron, por ejemplo, ¿no? Si uno ve la historia del peronismo de aquella época y la ve hoy, bueno, hay cosas que no están funcionando bien y entonces eso abre la necesidad de profundizar la formación política. Y bueno, y eso es nuestro juego, ¿no? Por ejemplo, una de las tareas que realizan a través de las redes es la publicación, en este caso estoy viendo algo que vos mismo me enviaste, las efemérides peronistas. Digo, todo esto tiene que ver justamente con esta tarea de formación y de aprendizaje para que cuando se hable en nombre del peronismo se haga con conocimiento de causa, ¿no? Digo, porque hay mucha improvisación o hay mucha gente que aprendió mal, tal vez porque está faltando. Conversando con algunos amigos hace unos días, decía, parece como que no hubiera tanto interés en algunos sectores de la dirigencia de que haya educación, de que haya formación, de que haya conocimiento de la historia del peronismo, de saber cuáles son nuestras raíces, de conocer en profundidad la doctrina, saber por qué Perón hizo lo que hizo, por qué dijo lo que dijo, conocer el contexto y también, ¿por qué no?, si se quiere traducirlo a los tiempos que corren, ¿no? Tal cual. Sí, uno de los problemas que hay, esas efemérides que vos nombrás son parte de un proyecto, de un nuevo sitio que hemos desarrollado que se llama todoperón.org, donde hemos puesto, digamos, ahí está alojado una historia del peronismo totalmente digital, que tiene una síntesis de 26 horas de videos y audios históricos, miles de fotografías y el contenido prácticamente de 5 tomos de un desarrollo biográfico de la historia del peronismo, más, por ejemplo, los libros de Perón totalmente digitalizados. En fin, es una obra digital al servicio de todo el movimiento, absolutamente gratuita, de libre acceso, y las efemérides forman parte de ese proyecto donde vamos tomando, digamos, obviamente las efemérides peronistas de acuerdo a esa interpretación histórica que tenemos y tratamos de profundizar puntualmente cada día importante para nosotros. Ahora, lo que vos decís respecto de la improvisación, de la confusión que se genera muchas veces con el tema del peronismo, tiene que ver con que realmente el peronismo es revolucionario y todavía no se termina de entender. Y yo no digo que no se termina de entender en una mesa de barrio entre amigos, sino que no se termina de entender a nivel dirigencial, del primer nivel dirigencial, ¿no? Por ejemplo, yo hago siempre una pregunta sencilla. Si alguien me puede explicar para qué sirve la doctrina. O sea, todo el mundo sabe lo que es la doctrina. Históricamente, bueno, todo el mundo conoce las tres, dentro del peronismo me refiero, las 3 banderas, las 20 verdades. Pero yo hago una pregunta concreta, ¿para qué sirve? Porque en realidad se habla del peronismo y desde la muerte de Perón en adelante, el resultado final de lo que nosotros hemos hecho con el peronismo es transformarlo en un partido político con características interesantes, demoprogresistas, nacionales, populares, pero que construye poder como liberales. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos y de las buenas intenciones, no logramos desarrollar el poder necesario como para llevar adelante los planes que nosotros queremos y que Perón dejó como ejemplo en los desarrollos de sus 3 presidencias históricas, ¿no? Entonces algo pasa y es necesario ir por ahí, decir, bueno, pero realmente la democracia que planteaba Perón en su comunidad organizada, ¿es esta democracia que tenemos hoy o era otra cosa? Y si es otra cosa, ¿cuál es esa otra cosa, ¿no? Y un poco pasa por ahí, y están pasando cosas muy interesantes en el mundo desde nuestra perspectiva. Digamos,
en el momento, en los 40, en los 50, inclusive en los 70, lo que Perón trataba de impulsar, esta especie de democracia integrada o autodeterminación popular, era una cosa muy inédita, que no tenía, digamos, en el mundo ningún tipo de cosa parecida, de desarrollo parecido. Pero el mundo siguió andando después de la muerte de Perón. Pasaron cosas que él había predicho, como la caída de la Unión Soviética y la crisis terminal del capitalismo, cosa que estamos viviendo ahora. Uh-huh. Pero han surgido en el mundo otras experiencias. Por ejemplo, los países asiáticos le están demostrando al mundo que hay otra posibilidad de armonías democráticas para poner en marcha. Y no me refiero solamente a China, que aparece inmediatamente como el gran emblema, sino que me refiero, qué sé yo, a Singapur, a Japón, a Corea del Sur. Uno debería preguntarse qué está pasando ahí, donde uno ve comunidades armónicas, en paz, tranquilas y con un desarrollo económico de carácter extraordinario, que están realmente dejando atrás la involución occidental que está yendo hacia un caos que no sabemos dónde puede terminar. Y si uno mira esos procesos que ocurren en Asia, encuentra una característica común que es muy interesante. Todos esos procesos tienen un basamento doctrinario que se denomina el neoconfucianismo, que funciona como lo que Perón quería implantar, un basamento doctrinario común a todas las dirigencias políticas, a todo el pueblo, que permite ir construyendo una participación democrática, para decirlo de una forma armónica, en paz, constructiva, de diálogo y no de permanente disputa y de lucha. Y entonces, ahí sí, por ejemplo, nosotros desde el peronismo vemos esos procesos y decimos, y sí, están haciendo de alguna forma, desde otra cultura, desde otra filosofía, lo mismo que Perón planteaba para la Argentina. Uh-huh. O sea, el planteo Perón del basamento doctrinario era justamente poner en marcha una democracia con una participación política, digamos, que multiplica la institucionalidad de lo que hoy tienen las democracias liberales. O sea, la comunidad organizada de Perón era poner en el ámbito del Poder Ejecutivo a 50 veces más instituciones de las que hoy participan en la política. Claro. Y el basamento doctrinario era para que eso tenga una armonía y no sea una pelea y una disociación permanente. Ese es el sentido de la doctrina peronista, permitir armonizar una nueva forma de participación política multitudinaria y comunitaria, ¿no? Un poco va por ahí. Y donde entonces, el movimiento obrero tenía un rol protagónico importantísimo. Fundamental. Por eso hoy, cuando hablamos de Eva, aprovecho, digo, el tema de Eva, había un lema en el peronismo que era Perón cumple y Evita dignifica, ¿no? Y Eva dignifica. Uh-huh. Esa dignificación humana, para ponerlo hoy, no era para hacer la política que estamos haciendo hoy, era para otra cosa. Si no, no se entiende el sentido profundo de la mística revolucionaria de lo que Eva dejó y del esfuerzo que ella hizo y de las características, por ejemplo, de sus obras sociales como la fundación. O sea, Eva estaba construyendo un hombre nuevo, pero no para transformarlo en el hombre meritocrático que tenemos hoy, individualista, sino un hombre que se pusiera al frente de una nueva forma de participación política donde él tenía que hacerse cargo de construir su destino. Ese era el sentido que el peronismo le dio y que basamentó fundamentalmente en la clase obrera, porque el peronismo, el eje de lo popular, lo tiene porque está absolutamente convencido de que en el pueblo, especialmente en los sectores más humildes, existe un basamento moral y ético que fue puesto no por el peronismo, eso proviene del cristianismo, pero que el peronismo sintetizó y amalgamó, ¿no? Entonces, esa dignificación humana que Evita y Perón construyeron no es para participar de la forma que hoy estamos participando. Y eso nos empuja a ver, bueno, de qué otra forma se debe participar, porque también
Fíjate vos lo que pasa con el movimiento obrero. El movimiento obrero, que tuvo un empuje extraordinario en el nacimiento del peronismo hasta ahí por el 52, después un poco termina se burocratiza un poco porque no se entiende el rol, digamos, que tenía esas organizaciones en la nueva democracia, porque la nueva democracia nunca se puso en marcha. Entonces, bueno, todo quedó como desdibujado y entramos en un proceso se detuvo el crecimiento institucional del movimiento, ¿no? Y hoy de alguna forma no podemos vencer la institucionalidad del liberalismo, ¿no? Esto es lo que al peronismo le ocurre como movimiento, no puede vencer las formas participativas del liberalismo. Entonces nuestras organizaciones obreras enormes que tenemos no logran encontrar un camino para vencer la lucha sectorial. O sea, están organizadas para defender los intereses de los trabajadores, que no es poco, obviamente, pero no era eso solamente lo que el peronismo pretendía de la clase obrera. La quería poner en un sitial de mayor compromiso y de mayor responsabilidad en las nuevas democracias. Bueno, todo eso está para debatir y para profundizar, ¿no? De hecho, queda demostrado esto en que Perón una vez por semana se encontraba con representantes del movimiento obrero y además tenía en cada embajada un representante del movimiento obrero como parte del cuerpo diplomático. Absolutamente. Pero aparte, por ejemplo, siempre las revoluciones tienen un ícono que genera su mística revolucionaria. El ícono que había dispuesto Eva y Perón era la figura del descamisado, porque entendía que en los sectores, vuelvo a repetir, en los trabajadores, en los sectores más humildes de la población existe el basamento moral revolucionario. Y eso debía ser mostrado como el eje, como el ícono. Después la muerte de Eva transformó un poco eso y Eva tomó ese lugar, digamos, pero la idea era que fuera la figura del descamisado como el eje del trabajador, ¿no? Sí, claro. No te olvides, por ejemplo, el famoso monumento al descamisado, que iba a ser más grande que la Estatua de la Libertad. Era un monumento extraordinario, que después, bueno, se dejó de lado, y hoy, bueno, la figura del trabajador sigue los lineamientos del liberalismo, en los ataques a los trabajadores, los ataques a los pobres, ese racismo anticristiano todavía se mantiene. Y ahora nos atacan por populistas, por demagogos, lo de siempre, digamos, ¿no? Pero en realidad la figura del trabajador es lo que decía Vita, la vanguardia descamisada, ¿no? Ella hablaba siempre de la vanguardia descamisada. Daniel, para cerrar, porque ya se me termina el programa, me gustaría que hagas una referencia muy particular sobre la figura de Evita hoy en este aniversario de su paso a la inmortalidad. Bueno, yo creo que la figura de Eva nos interpela hacia el futuro, lo que ella construyó desde que dio su vida para eso, de una Argentina sostenida por un trabajador solidario, un trabajador digno, digamos, nos interpela para construir la Argentina que ese esfuerzo que ella hizo se merece. Entonces, bueno, ese es el mensaje que nos deja, la necesidad de construir una nueva democracia que pueda catapultar, digamos, al pueblo argentino a un destino de grandeza que es lo que se merece. Daniel, para aquellos que estuvieron atentos a la charla y dicen, bueno, pero ¿y cómo me acerco al material? ¿Cómo me contacto con la fundación? ¿Cómo puedo acceder a todo esto tan interesante? ¿Cómo es el contacto de cualquiera que quiera acercarse a la fundación o a esta nueva publicación que están llevando adelante con todo Perón, que es una tarea que están haciendo en conjunto con la editorial SICU, ¿verdad? Con los compañeros de SICU estamos llevando adelante el sitio todoperón.org, que es uno de los sitios de la fundación. Googleando el nombre de la fundación le van a aparecer todos nuestros canales. En Facebook, tenemos un sitio en Facebook, un sitio en Instagram, un sitio en Twitter, y el sitio central nuestro es villamanuelita.org. Villamanuelita.org, para todos los que quieran ponerse en contacto. Hay material abundante y mucha información, y la verdad es que está muy, muy, muy bueno. Yo tenía alguna colección de esos trabajos de videos interactivos y con material gráfico y demás,
en esas mudanzas que uno hace a veces, bueno, van quedando cosas en el camino y perdí mi biblioteca y mi videoteca, así que tendré que rehacerla de a poco. Daniel, te agradezco mucho la gentileza de habernos dedicado este rato, te mando un gran abrazo y sigamos en contacto más estrecho. Hacía rato que no charlábamos, yo había perdido tu número y bueno, en estos días pudimos restablecer el vínculo. El agradecido soy yo, compañero, bueno, y con la memoria de Eva y con un día que ahora nace con el sol peronista, disfrutemos. Gracias, muchas gracias. Un gran abrazo. Daniel Di Giacinti es el titular de la Fundación Villa Manuelita y la verdad es un gusto poder escucharlo y les recomiendo que busquen, que se metan en www.villamanuelita.org y van a encontrar allí de todo, mucha información, mucha historia, muchos videos, muchos recortes periodísticos. Bueno, lo que hace falta para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de peronismo, ¿no? Porque si no, se toca de oído, se toca de oído, se toca de oído, se toca de oído, se toca de oído.